Hola, soy Gabriel Salerni, médico dermatólogo del Hospital Provincial del Centenario de Rosario y docente adscripto de la Cátedra de Dermatología de la Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del melanoma amelanótico e hipomelanótico. Melanoma significa tumor negro, así que por definición siempre pensamos en melanoma cuando estamos frente a una lesión pigmentada. Por ende, las variables de melanoma en las que el pigmento melánico ha desaparecido o está ausente suelen ser un desafío diagnóstico. Y esto lo es también desde el punto de vista dermatoscópico, ya que los principales criterios de malignidad que sugieren que estamos frente a un melanoma dependen de la presencia de pigmento melánico. Los únicos criterios que no se basan en la presencia de pigmento melánico son las presencias de estructuras vasculares atípicas o lo que llamamos estructuras cristalinas, anteriormente denominado crisálidas. Existen dos motivos principales por los que un melanoma puede ser hipo o amelanótico. Y esto es porque se trata de melanomas que han perdido parte o la totalidad de su contenido de melanina, o directamente porque se trata de melanomas que producen poca o nula cantidad de melanina. El melanoma amelanótico lo podemos clasificar en tres. El melanoma amelanótico es aquel que carece por completo de estructuras marrones oscuras, grises, azules o negras que sugieran la presencia de melanina. Hablamos de melanoma levemente pigmentado, cuando las estructuras pigmentadas ocupan hasta un 25% del área total de la lesión, y un melanoma parcialmente pigmentado en aquellos en que carecen de pigmentación oscura y poseen colores claros que ocupan más del 25% de la superficie de la lesión. Cuando nos encontramos frente a lesiones hipo o amelanóticas, lo primero que tenemos que buscar es la presencia de pigmento remanente que nos sugiera un origen melanocítico. El predictor de melanoma más importante es la despigmentación irregular. También nos sugiere la presencia o sea, que estamos frente a una lesión melanocítica, la presencia de fenómenos de regresión, áreas extensas de color blanco, conos invasos, la presencia de puntos azules o grises o de velo azul blanquecino. Y por supuesto, en aquellas lesiones que carecen de pigmento melánico debemos prestar especial atención al patrón vascular. Vemos aquí una lesión en un paciente varón de 56 años, donde vemos una lesión melanocítica, vemos restos de pigmento en la periferia de la lesión, de pigmento melánico, y un área central blanquecina de aspecto cicatrizal. En este caso, la lesión correspondía a un melanoma de 0,7 milímetros de Breslow. Otro ejemplo de una lesión con regresión en una mujer de 63 años, donde vemos un área central sin estructura y sobre el área derecha de la imagen dermatoscópica esta presencia de melanofagia y signos inflamatorios. En este caso correspondía a un melanoma in situ. Y a veces nos encontramos con lesiones como esta en la pierna de una mujer de 87 años que fue derivada por la presencia de una metástasis inguinal de melanoma, en la que alcanzamos a distinguir restos de pigmentación melánica, pigmentación marrón de distribución irregular o incluso pigmentación azul en el centro de la lesión, pero que al extirpar esta lesión, el patólogo nos informa como una lesión melanocítica con regresión completa en la que no se pudo arribar al diagnóstico. Decíamos que en aquellas lesiones carentes de pigmento, la información principal viene del patrón vascular y podemos reconocer en el melanoma melanótico o hipomelanótico los vasos puntiformes, que son el mejor indicador del origen melanocítico del tumor. Se observan en melanomas finos y se localizan uniformemente en toda el área tumoral. Acá tenemos una lesión en una paciente mujer de 85 años. Vemos desde el punto de vista clínico una lesión completamente acrómica. En la dermatoscopía alcanzamos a distinguir un foco de pigmentación marrón claro excéntrico y áreas sin estructura de color rosado o rojizo con presencia de estructuras cristalinas y un patrón vascular monomorfo constituido por vasos puntiformes, como vemos en esta imagen un poco más en detalle. En este caso se trataba de un melanoma grueso de 2,2 milímetros de grosor. O esta otra lesión en una mujer de 37 años, donde vemos claramente una lesión asimétrica con un foco de pigmentación marrón exógena y alcanzamos a distinguir también un patrón vascular puntiforme en el área clara de la lesión. En este caso se trataba de un melanoma de 0,7 milímetros de Breslow. Tenemos que tener en cuenta también que los vasos puntiformes pueden observarse en lesiones benignas, como esta lesión
pigmentada en la ingle de un paciente varón de 29 años, donde más en detalle distinguimos el, el patrón vascular de vasos puntiformes, corresponde a un nevo melanocítico, y también podemos encontrarnos este patrón de vasos puntiformes en el nevo de Spitz, como en esta paciente de 26 años. Otro de los patrones vasculares que debemos reconocer son los vasos lineales irregulares. Estos se encuentran en melanomas gruesos y la combinación de vasos puntiformes y vasos lineales irregulares representan el patrón vascular más frecuente en melanoma. Vemos aquí esta imagen en melanoma en una paciente de mujer de 36 años. Vemos la periferia de la lesión, glóbulos de distribución irregular de coloración marrón. En el centro de la lesión, áreas desestructuradas de color azulado con líneas blanquecinas, y vemos un patrón vascular irregular con vasos lineales irregulares. En este caso correspondía a un melanoma de 1.3 milímetros. Otro ejemplo, una mujer de 37 años de fototipo claro. Vemos un área de pigmentación marrón excéntrica e irregular y un área central mucho más clara con áreas sin estructura de color rosado y presencia de vasos lineales irregulares. En este caso correspondía a un melanoma de 0.6 milímetros. Otro ejemplo, en una mujer de 37 años, nuevamente distinguimos un área de pigmentación marrón excéntrica que nos sugiere que estamos frente a una lesión melanocítica, algunos glóbulos de distribución irregular y un área central sin estructura de tonalidad rosada en la que a mayor aumento podemos distinguir algunos vasos cortos y lineales y discretamente irregulares. Y en este caso la lesión correspondía a un melanoma de 0.3 milímetros. Y otro de los patrones vasculares son los glóbulos y las áreas rojo-lechosas que se encuentran en mayor medida en melanomas gruesos. En otro sector de esta imagen que poníamos anteriormente, que correspondía a un melanoma grueso, vemos áreas sin estructura de color rosada, presencia de estructuras cristalinas. Acá es donde vemos estas áreas de color rojo-lechosas y, como decíamos anteriormente, correspondía a un melanoma grueso. O este otro ejemplo en un paciente varón de 36 años, donde obviamente la periferia de la lesión nos sugiere que estamos frente a un melanoma, alcanzamos a distinguir estructuras de pigmento melánico, pero vemos esta área central nodular eritematosa con vasos lineales irregulares y un área central de color rojo lechosa. Y en este caso correspondía a un melanoma de 2.8 milímetros de grosor. En el caso de las lesiones en los melanomas hipocrómicos de localización acral suele ser un desafío aún mayor desde el punto de vista diagnóstico, ya que hay grandes reportes en la literatura donde estas lesiones simulan verrugas vulgares y de hecho son tratadas así durante bastante tiempo. Este es un artículo interesante del año 2017 en donde vemos los diagnósticos preoperatorios de los que finalmente terminaron siendo verdaderos melanomas amelanóticos plantares, y vemos cómo gran parte de las lesiones han sido calificadas como lesiones vasculares o angiomatosas, como verrugas, como dermatitis e incluso como otros diagnósticos. Con respecto al melanoma nodular, sabemos que carece a menudo de los típicos criterios A, B, C, D y E, y en este caso aplicamos otros que son el EFG para lesiones elevadas, firmes a la palpación y de crecimiento continuo. Aquí tenemos una lesión en el cuello de una paciente de 31 años. Desde el punto de vista dermatoscópico, una lesión eritematosa con vasos lineales irregulares en el centro de la lesión y restos de pigmentación melánica de distribución irregular en la periferia de la lesión. Corresponde en este caso a un melanoma de 3.8. O esta otra lesión, también carente de pigmento desde el punto de vista clínico, bordes de una lesión sobrelevada y de límites bien definidos, y también desde el punto de vista dermatoscópico vemos restos de pigmentación melánica, en este caso de tonalidad azulada, vasos lineales irregulares y un área central sin estructura con áreas rojo-lechosas, correspondiendo en este caso también a un melanoma grueso de 3.4 milímetros. Frente al melanoma nodular amelanótico o hipomelanótico, obviamente representa un desafío desde el punto de vista diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta que debemos centrarnos en el patrón vascular y que no hay un criterio específico desde el punto de vista dermatoscópico, que podemos encontrarnos con vasos puntiformes y vasos lineales irregulares, y a medida que las lesiones crecen y se tornan más gruesas, con vasos prominentes centrales. Este es un interesante trabajo del año 2019 en el que se compara la sensibilidad en el diagnóstico clínico del melanoma amelanótico a simple vista y con el uso del dermatoscopio.
vemos cómo a simple vista la sensibilidad en el diagnóstico del melanoma melanótico es del 7%, pero incluso con el dermatoscopio asciende solo al 33%. Por lo tanto, son lesiones de muy difícil diagnóstico incluso desde el punto de vista dermatoscópico. Por tanto, se suele decir, if in doubt, carry it out. Si duda, extirpe. Y este enfoque ha sido puesto en práctica en un artículo del año 2017 en el que se extirparon 1.319 lesiones nodulares con este enfoque. Si estamos frente en duda, extirpamos. Y fíjense, el número necesario de extirpaciones para detectar cualquier malignidad es cercano a 4, cercano a 13 para el diagnóstico de melanoma y cercano a 27 para el diagnóstico de melanoma hipo o amelanótico. Lo que concluye es que la extirpación de lesiones nodulares dudosas parece ser una estrategia eficaz para no pasar por alto el melanoma nodular, resultando en una tasa aceptable de extirpación de lesiones benignas. Para concluir, cuando se identifica un nódulo de crecimiento progresivo, melanocítico y simétrico, el diagnóstico de melanoma nodular debe ser considerado. Cualquier lesión nodular que no puede ser diagnosticada con certeza como benigna debe ser extirpada. Y tener en cuenta que una proporción significativa de melanomas amelanóticos e hipomelanóticos corresponden a melanomas nodulares. Muchas gracias.